Artículo 7. Si no hace ruido. Artículo 7. Parece, como siempre, que la contemplación no tendría deleite, gozo, alegría, felicidad. Como hemos visto muchas veces, sí y no. En parte sí, en parte no. Porque, como dice el refrán, no hay felicidad completa en esta vida. Es verdad. Y vamos a ver por qué. Eso es lo que explica Santo Tomás. En primer lugar, recordemos que, como decía Aristóteles, hay dos clases de felicidad: la humana y la divina, o de otra manera, la activa y la contemplativa. Santo Tomás lo traduce así, digamos, ¿no? La felicidad activa, la felicidad contemplativa. La felicidad activa, que es la humana, en la que se logra por portarse bien, ser buenos, la vida virtuosa. Esa es la vida activa, como se la suele llamar, ¿no? ¿Cómo obrar bien? Obrar no solamente las acciones exteriores, sino principalmente las acciones interiores. Desear el bien, amar el bien, o amar el bien, el buen obrar. Esa es la felicidad activa o humana, que no puede ser completa, porque no siempre nos portamos bien, ya lo sabemos. Cada uno se mira a sí mismo, dice, no, 1, 2, 3, 4, 5 veces me porté mal, 5 veces por día me porto mal. Entonces, pero a veces me porto bien y me da tanta alegría portarme bien. Por un ratito ser bueno produce alegría, es verdad, pero es intermitente, nunca puede ser completa. Nunca no. Hay un proceso de crecimiento espiritual, moral, por el cual, bueno, algún día sí nos portaremos bien permanentemente. San Juan de la Cruz, que fue un gran santo, lógicamente, pidió, cuando celebró su primera misa, pidió la gracia de ser confirmado en la gracia, es decir, de nunca ofender a Dios. Y Dios se lo concedió tan perfectamente que una sola vez que actuó mal se notó, tanto que mismo se dio cuenta. Una sola vez, dice la dirección espiritual de una monja, en la dirección espiritual de una monja, dice, no, de una laica, ¿no? Una beata, es una laica que en su casa se había consagrado a Dios, le llamaban beata en aquella época, y San Juan de la Cruz se ve que no le exigió como tenía que exigirle para la perfección espiritual, ¿no? Fue un poco condescendiente en el mal sentido. Entonces tendría que haberle apretado más. Y entonces él reconoce, sí, porque fui así, no supe guiar perfectamente a esta persona, Dios me castigó de no sé qué pasa. Pero es la única vez confirmado en la gracia. Si no estamos confirmados en la gracia, como San Juan de la Cruz, como San Juan Bautista, como la Santísima Virgen María, entonces no podemos actuar constantemente, virtuosamente. Y por eso esta felicidad activa no es completa. Y por eso está mezclada esta alegría con la tristeza de haber ofendido a Dios, de haber pecado alguna vez. Y la felicidad contemplativa, como dice Aristóteles, o Santo Tomás, que Aristóteles llama la felicidad divina, que es un don de Dios, la contemplación, tampoco puede ser constante,
y eso ya vamos a ver bien San Juan de la Cruz. Principalmente, o digamos, claramente, porque tenemos muchas actividades en este mundo, que hay que hacer cosas, y nos distraemos. Y después miramos televisión, miramos la telenovela, y entonces nos distraemos de la vida contemplativa, la novela turca. Que dice, las mujeres la ven, todas las mujeres la ven, ¿no? No, yo no tampoco. Porque dice, no tiene nada pornográfico, entonces se puede ver. No sé. Pero los viernes a la noche. El asunto. Yo soy el único que lo veo, Y bueno, son imperfecciones que hay que para criticar, por para supuesto. poder apreciar lo bueno que tiene y lo malo que tiene. Con una mirada contemplativa, como muchas veces les he dicho, también el pecado hay que mirarlo contemplativamente. En fin, pero no se puede constantemente, ¿no? Por la debilidad humana. Entonces San Juan de la Cruz dice, cuando vieron que los carmelitas calzados lo metieron preso, 15. lo querían matar, o querían que se muriera por lo menos, tuvo 9 meses preso en un convento de los carmelitas calzados, hasta que se escapó. Entonces se escapa y va escapándose y se esconde en un convento de monjas carmelitas descalzas de la Madre Teresa. Él lo recibe y lo esconde las monjitas porque el otro lo que venían a buscar los otros. Entonces dice, llega Juan de la Cruz, claro, 9 meses le dan de comer pan y sardina, y a veces ni sardina. Dice, llega desfallecido, pálido, sin carne, renegrido, con la piel pegada a los huesos, casi no tiene fuerzas para hablar. La priora, la monjita, las monjas carmelitas, sobre todo las novicias, son muy alegres, les encanta reírse, buenamente. Entonces manda 2 novicias, 2 monjas jovencitas, que consuelen a Fray Juan cantando unas coplillas espirituales, con el gracejo español, con mucho salero. Y entonces cantan: quien no sabe de penas en este valle de dolores, no sabe de cosas buenas, ni ha gustado de amores, pues penas es el traje de amadores. Una coplilla espiritual popular que se cantaba mucho, no solamente en los conventos, ¿no? Los lecos también. Y tiene razón, ¿no? ¿Por qué? Por la debilidad de nuestra vida en este mundo, y por la inestabilidad, y por la diversidad y todas esas cosas. Los amores, y la vida contemplativa es una vida de amor, la vida amorosa, va mezclado con dolores. Y yo diría, vamos a verlo después en otros textos de San Juan de la Cruz, cuanto más amorosa es la vida contemplativa, más dolorosa. Aristóteles pone una comparación muy antigua, en la toma de la tradición. Dice, así como el ave nocturna, el búho o el murciélago, cuando ve el sol le duelen los ojos, no puede mirar el sol porque le hace daño, por la grandeza del sol y la debilidad de la vista de estos pájaros. Así entonces la vida contemplativa, cuyo objeto principal es la verdad divina o las verdades divinas, produce dolor en la mente, que es como el ojo, porque el objeto, las verdades divinas, superan la proporción humana. Entonces el ojo humano también no puede mirar el sol directamente, porque la luz solar, la intensidad de la luz solar, que son muchos millones de voltios o de kilowatts, no sé cómo se mide, supera la proporción del ojo humano. Y por eso no miramos el sol, miramos las cosas, porque la luz que llega hasta acá es suavecita. Las cosas iluminadas por el sol tienen una iluminación que podemos mirarla, pero el sol no. Entonces dice, las objeciones están bien hechas porque es verdad, como decía, sí y no. El deleite
pertenece a la potencia apetitiva, a la voluntad, a la sensibilidad, al apetito concupiscible. Mientras que la contemplación es principalmente del entendimiento, como vimos, el objeto propio de la contemplación es la verdad. Luego parece que el deleite no pertenece a la contemplación. Segundo, toda lucha y todo esfuerzo impide el deleite. Ahora bien, en la contemplación se da lucha, porque dice San Gregorio, comentando el profeta Ezequiel, el alma cuando se esfuerza por contemplar a Dios, como si librara un combate. La oración profunda es un combate, ¿no es cierto? Triunfa algunas veces en este combate, como en toda batalla, porque en el entendimiento y la voluntad, con el entendimiento y la voluntad, llega a gustar algo de la luz incircunscripta, como vimos la vez pasada, algo. Mientras que otras veces desfallece, justamente porque esta luz es incircunscripta, no tiene definición. Dios, no sabemos lo que es Dios. Percibimos algo y mucho no percibimos. Entonces gusta de lo poco que percibe y desfallece por lo mucho que no percibe, después de haberlo gustado. Es intermitente. Página 15, puede ser. Luego, la vida contemplativa no produce deleite. Sí y no, acuérdense. Tercero, el deleite es efecto de la operación perfecta. Cuando uno está pensando todo el día en la torta de cumpleaños. Y entonces las tripas así, pensando en la torta de cumpleaños. Es verdad. Sí, totalmente goloso. Y cuando llega la fiestita, el acto perfecto, comer la torta de cumpleaños. El deleite es la operación perfecta, ¿se dan cuenta? Mientras no llegamos a la torta. ¿Cuántos años cumplió? 59. Mientras no llegamos a la operación perfecta, no hay deleite. Como dice Aristóteles, se ve que Aristóteles también cumplió años. Pero la contemplación de esta vida es imperfecta, como bien lo sabemos. Como dice San Pablo, ahora vemos por un espejo y en enigmas. ¿Se acuerdan que el espejo? Porque vemos al revés. Y en enigmas porque no se entiende. Por tanto, parece que la vida contemplativa no produce placer, o deleite, o gozo. Cuarto, más aún, una herida corporal impide el deleite, pero la contemplación produce una herida corporal. Por eso dice en Génesis que Jacob peleó con el ángel, ¿se acuerdan que lo vimos, no? Sí. He visto al Señor cara a cara, iba rengueando, porque el ángel le tocó, le lastimó el talón, el tendón del talón, porque Dios le había tocado el nervio del muslo y se le había secado. Luego parece que no se da deleite en la vida contemplativa. Por eso de la lucha entre el ángel y Jacob es un signo, una metáfora real sobre la vida contemplativa, la dificultad y el beneficio, digamos, que da, porque dice, he vencido a Dios. Israel significa eso, he luchado con Dios y he vencido. Contra esto está el hecho de que se dice de la contemplación de la sabiduría, no es amarga su conversación, ni tediosa su convivencia, sino alegría y gozo. Y San Gregorio, que la vida contemplativa es una dulzura muy amable. Es verdad. Pero acuérdense siempre, cuando hablamos al principio, sobre la falsa gnosis. La falsa gnosis, los falsos gnósticos, los falsos contemplativos, van en contra de la fe católica. Entonces te hablan de Dios, de la divinidad, de la energía divina, de la luz, y no te hablan de Jesucristo como Dios. Y por eso Santa Teresa insistía, no, contemplar la vida de Cristo, sobre todo la pasión de Cristo, que es muy real, porque es una contemplación católica.
que también es la contemplación de las características divinas, ¿no? De las verdades divinas, pero apoyándose en la revelación que es Cristo, fundamento de la vida contemplativa. No puede dejar de lado o rechazar o ir en contra, peor todavía, de las verdades reveladas. Padre, dice que Santa Teresa, cuando contempla la oración en el huerto de Getsemaní, contempla la humanidad de Cristo, Jesucristo, Claro. verdadero Dios, verdadero hombre, La parte humana. porque suda sangre. Lo que pasa es que justamente en la pasión más claramente se ve que Cristo fue hombre verdadero, Ya. unido a la parte divina. Por eso digo, la falsa gnosis dice, no importa Cristo, no importa Dios. No, Cristo es Dios. Por eso nos apoyamos en la revelación, para que la contemplación o la gnosis o la vida mística sea católica, nunca en contra de la revelación. Y él es el maestro. ¿Y sí? Hay que subordinar. Respuesta. La contemplación puede ser, ojo, deleitable bajo un doble aspecto. Primero, en primer lugar, por razón de la misma operación, la acción contemplativa, como diríamos, la acción más perfecta de todas las actividades humanas, la más plenamente humana y más perfecta humana, es la contemplación de la verdad, hacia la cual nos preparamos con todas las cosas que hacemos, como digo, cuando hablamos de la cultura católica, el artículo 3º, 4º, ¿no? Porque para cada uno resulta agradable la operación o la acción, el obrar, que le es conveniente por su propia naturaleza o por un hábito. Es decir, la naturaleza humana, en su obrar humano, o mejor dicho, en su obrar tiene grados. La naturaleza humana, como veíamos, está el nivel o el grado corporal, el nivel psicológico y el nivel espiritual. Son los tres niveles de la vida humana. Y los tres son niveles humanos de verdad. Pero cuanto más perfecto, más humano. Es decir, el nivel espiritual es más perfectamente humano que el nivel corporal. Entonces, hay un gozo corporal cuando uno tiene buena salud, cuando no le duele el hígado, cuando come torta. Pero ese placer corporal tiene un límite. ¿Cuántas porciones de torta puede comer hasta desmayarse? Y llega un momento que ya no da nada, ya no piensa más nada. Como le he contado muchas veces, mi hermana ya murió, pero no murió de esto que voy a contar, murió de otra cosa. Cuando era chiquita, 4, 5 años, 6 años, se robó un frasco de dulce de leche de 1 kilo, se lo comió todo. Le dio tanta repugnancia que nunca más comió dulce de leche. Ve que el placer, el deleite corporal tiene un límite muy pequeño. ¿Cuántas cucharadas de dulce de leche podemos comer hasta que quedar empalagado? 4, 5, 6, 7, 8. Tiene un límite muy estrecho. El placer a nivel humano corporal. El placer o el deleite, el gozo, la alegría cultural, psicológico, escuchar una buena música. A mí me encanta Bach. Me regalaron un CD con conciertos para violín de Bach, buenísimo, ¿no? Pero ¿cuántas veces puedo escuchar ese CD seguida? Después de las 5 veces digo, no, voy a escuchar los chanchareros. Porque tiene un nivel de saturación. El nivel espiritual no se satura, no tiene límites, porque tiene mucho que ver la caridad, que no tiene límites. Y nunca después decir, bueno, ya estoy cansado de Dios, ya no va más. No. La fe, la esperanza y la caridad, ustedes teólogos, no tienen límites, no tienen medida, nunca es suficiente cuanto amamos a Dios. En cambio, otras actividades a nivel humano, digamos así, tienen un límite, una saturación. Yo he leído el Quijote de la Mancha 3 veces, pero no 3 veces en un mismo día, en diversos años. Pues Martín Fierro lo leí muchas veces, pero en varios años, porque lo humano tiene un nivel de saturación que ya no produce placer, sino displacer, ¿no? Displacer o
desgano, o fatiga, o lo que fuera. En cambio, la vida espiritual, la contemplación, que está a nivel divino, como diría Aristóteles, no produce saciedad. La parte psicológica y corporal sí, porque yo no puedo estar rezando 3 días sin parar. No, porque psicológicamente no me da. Y físicamente tampoco. Me duermo. Como había antes, las famosas 40 horas de adoración al Santísimo. Pero era por turnos. No era un solo. Porque la parte física y la parte psicológica sí se saturan, la parte espiritual no. Y por eso, mientras no cometamos pecado, especialmente el pecado mortal, no se interrumpe y no se frena el crecimiento espiritual. Si vamos a dormir, como dice en el Salmo, el corazón no duerme. Si la vida espiritual no se pone, no se apaga, no se queda en hibernación. La vida espiritual sigue creciendo durante el sueño, porque el corazón no duerme. La vida corporal y la vida psicológica sí se suspende. Entonces uno, mientras duerme, uno no puede estudiar. Por ahí puede hablar dormido, ¿cierto? Pero no estudiar y después también el organismo, la parte orgánica biológica también se suspende para recuperar fuerza y todas las cosas, ¿no? Pero la parte espiritual no se suspende. Y así todo, también la vida mística o contemplativa tiene sus bemoles. Por eso, volvamos ahora a nuestra página 16. Resulta agradable la operación que es conveniente por su propia naturaleza. Ahora bien, la contemplación de la verdad es propia del hombre según su naturaleza. Por ser un ser viviente racional. Por eso también hablar es propio de la naturaleza humana, especialmente de la naturaleza humana femenina. Las mujeres no se cansan de hablar. Y hablan todas a la vez. Porque es propio de la naturaleza humana femenina hablar. Como muchas veces dicen, cuando se viene a confesar, dice: padre, mi mujer habla todo el tiempo, no me aguanto más. Y la mujer viene a confesarse y dice: padre, mi marido no me habla. Es propio de la naturaleza humana la contemplación de la verdad. Es lo más propio. De todas las cosas propias, como el hablar, el reírse, el llorar y no sé cuántas cosas más, lo más propio es la contemplación de la verdad. Por eso no hace falta que todos nos riamos, ni que todos hablemos, ni que todos estudiemos. No hace falta que en la diversidad de personas que existen en el mundo y en la sociedad y en los conventos, todos somos distintos, pero hay algo que no puede faltar a nadie, que es la contemplación de la verdad, porque es la característica propia, principal de la naturaleza humana. Por eso todos los hombres desean, por su propia naturaleza, saber. No naturalmente, como se puse ahí, sino por su propia naturaleza. Surge sin que lo busquemos de por sí. Como cuando éramos niños, nos regalaban un juguete, lo primero que hacíamos, desarmarlo, a ver qué hay adentro, sobre todo los juguetes que se mueven. ¿Cómo es que se mueve? Ahí nomás saber es lo espontáneo, y por consiguiente encuentran deleite en el conocimiento de la verdad. Es un gozo desarmar el juguete y ver que tiene pilas. Durante muchos años guardé un motorcito que era de un submarino que me habían regalado, con una hélice, con pilas, ¿no? Y ese clic, y el submarino en la bañadera lo poníamos y daba vueltas y todo, ¿no? Entonces lo desarmé y encontré el motor, y lo guardé muchísimos años ese motor, porque hay un gozo, una alegría en el conocimiento de la verdad.
Eso siempre, cuando uno descubre las causas, ¿no? El porqué de estas cosas que veo acá, quiero saber algo más que tiene adentro, cuál es la causa, qué es. Produce alegría, gozo, deleite. En cambio, como siempre les digo, el perro, cuando ve carne, dice carne y come. Entonces pregunta de dónde viene. No hace la pregunta. Por eso todos los hombres desean por su propia naturaleza saber, y por consiguiente encuentran deleite en el conocimiento de la verdad. Sobre todo, y acá se agrega algo, aquellos que poseen el hábito de la sabiduría y de la ciencia. Porque, lógicamente, a mí me interesó muchísimo la mecánica y estudié ingeniería. Entonces, me gusta, me admira y me llama mucho la atención cuestiones mecánicas, cuestiones de las ciencias naturales, me interesan muchísimo, ¿no? Porque tengo ese hábito de lo que estudié en la universidad, tengo un hábito intelectual, o la teología que estudié, la filosofía, es un hábito intelectual, una predisposición intelectual que me facilita aprender más fácilmente, valga la redundancia, ciertos temas. Y otros temas no. A mí me gusta mucho la música, pero no estudié música, estudié un poquitito de música, ¿no? Y entonces me gusta escuchar buena música, pero no profundizo mucho, porque no estudié y no me llama, y no tengo tiempo, y no me interesa tanto. Pero al que estudia, al que se dedica a la música, le encanta estudiar sobre música. ¿Y por qué el tono la sostenido, el la bemol, eso? Como Pitágoras, ¿no? Que descubrió que la nota la se produce cuando se producen 440 o 404 vibraciones. Esa es la nota la. Y ahora, con la tecnología moderna, se descubrió que es verdad. 404 vibraciones, la nota la. Entonces, como él, un gran matemático y músico, investigador, filósofo, teólogo, le entusiasmaba eso. ¿Sí? Sobre todo los que poseen el hábito de la sabiduría y de la ciencia, que trae como consecuencia el poder contemplar sin dificultad. Se hace más fácil para el que estudia la teología pescar más fácilmente las cuestiones teológicas, o cualquier ciencia que fuera, pero acá estamos en la contemplación de la verdad divina, ¿no? Entonces, por naturaleza, más por el hábito de la sabiduría y de la ciencia, que perfeccionan la capacidad natural en este rubro, ¿no? De la contemplación de la verdad divina. En segundo lugar, la contemplación se hace deleitable, gozosa, da felicidad por parte del objeto, en cuanto que se contempla una cosa amada. ¿Ven? Porque estudiar teología sin amor a Dios es aburridísimo. Es una cuestión así intelectual, bueno, pero cansa. Cuenta de un padre dominico, cuando era seminarista dominico, ¿no? Ayuda a la misa a un famoso profesor de teología dominico. Se da la misa temprano y después iba a estudiar o a dar clase, ¿no? Y él dice, ¿no? Este dominico celebraba la misa muy correctamente, en el sentido extrínseco de la palabra, pero sin devoción. Era un gran profesor, famoso y todo, ¿no? No funcionó. Al final dejó el sacerdocio, dejó la orden. ¿Por qué? Porque la contemplación es la contemplación de un objeto amado. Como del primer artículo por San Tomás, la contemplación es un conocimiento amoroso del objeto amado, de la verdad amada. Como sucede en la visión corporal, que es deleitable no solo porque el mismo acto de ver es deleitable, produce un gozo sensible, digamos, ¿no? Sino también por ver una persona querida o amada, una persona amada. Porque, como habían escrito un grafiti en la pared, un muchacho muy enamorado se ve que estaba, ¿no? Dice,
fulanita de tal, no sé, Margarita, Valeria Massa, al lado tuyo parece una foca. ¿No? Porque la mirada humana de la persona amada embellece a la persona amada, porque es una cuestión, es lógico y pasa así, ¿no? Entonces se comprende que hay gente que se casa con mujeres feas, hay varones que se casan, bueno, porque el amor es así. Por supuesto que primero uno se fija en las chicas lindas, primero, ¿no? Pero como decía Platón, habla para que te conozca. En el hablar se da cuenta si la chica linda tiene algo acá o nada. Entonces la persona amada, ver ese conocimiento visible, produce una gran alegría, aunque sea medio fierucha. Por tanto, dado que la vida contemplativa consiste principalmente en la contemplación de Dios, y a esto nos mueve la caridad, es decir, el amor a Dios, amamos a Dios, el objeto amado es Dios en este caso, como dijimos antes, el artículo 1, el artículo 2, síguese que en la vida contemplativa se da deleite, gozo, alegría, felicidad, no solo por la contemplación, que sea de por sí gozosa, descubrir las verdades de Dios, sino además agregándole, y por encima del solo hecho de conocer, por razón del amor divino. El amor divino que Dios nos tiene, como dice San Juan, Dios nos amó primero, antes que nosotros lo amáramos a Él, y la reacción, la respuesta, que es amar a Dios. Entonces, por razón del amor que Dios nos tiene, que le tenemos nosotros a Dios, esa mutua relación amorosa entre Dios y nosotros, esa es la razón primera por la cual la contemplación de las verdades divinas, de los misterios divinos, produce alegría, gozo, felicidad y todas esas cosas. Placer y deleite y no sé cuántas cosas más, todo. En ambos casos, el deleite excede a todo deleite humano. ¿Ves? Porque decíamos, la torta de cumpleaños dura un rato, después que pasó el cumpleaños no hay más torta. Los amores humanos. Y bueno, se acabó el amor, como dicen las telenovelas, ¿no? Pero la persona muere y sigue el amor, pero por ahí me pasó una hermana mía, había estado de novia en las épocas juveniles con un fulano, muchacho muy bueno, pero no pasó nada. Y este muchacho se casó con otra señora, tuvo 6 hijos y enviudó. Y fíjense la providencia de Dios, ¿no? En Buenos Aires, ustedes saben que en Buenos Aires circulan 11 millones de personas, es un bloqueo total. Se encontraron en Buenos Aires en el subte, se encontraron después de tantos años, recién viudo el tipo, y se casó con el viudo, con 6 hijos, ¿no? Una hija carmelita, monja carmelita. Porque el amor humano, por más bueno que sea, tiene su límite. En cambio, el amor divino excede todo amor humano y por tanto todo deleite humano. Si la contemplación de los misterios divinos produce un gozo que no es humano, eso quiere decir. Y por eso, como excede la capacidad humana de amor y de gozo y de felicidad, y por eso es que produce dolor. Como dice San Juan de la Cruz en esta cancioncilla que cantaban las monjas, la repetimos porque está muy interesante. Quien no sabe de penas en este valle de dolores, no sabe de cosas buenas, ni ha gustado de amores, pues penas es el traje de amadores. Y más con Dios, ¿sí? ¿Qué dice? ¿Por qué no entiendo por qué produce también dolor aparte del gozo? Y porque excede la capacidad humana, ¿no? Es como mirar el sol de frente con los ojos, ¿no? Por ejemplo, vos sabés que el organismo humano funciona y produce cierta electricidad estática, por ejemplo, ¿no? Y el sistema nervioso es como los cables de electricidad. Pero si vos te pones el cable de 220 voltios,
te electrocutás, porque excede la capacidad humana. Y sin embargo, los enchufes, el cable 220 voltios produce luz, esta luz. Es muy bueno. Ahora también, claro, por la grandeza, por la inmensidad de Dios, pero no tiene que ver con el dolor, digamos, de las circunstancias humanas, el dolor, digamos, sufrimiento, muerte, No, enfermedad, no, es otro rubro, otra cuestión. Acá por un exceso. Gracias. Excede todo deleite humano, ya que el deleite espiritual, o la alegría espiritual, es superior al carnal, al corporal, no al corporal, al sensible o al sensitivo. Como ya dijimos, al hablar de las pasiones, del ámbito de la sensibilidad humana. Y el amor mismo con el que Dios es amado por la caridad excede a todo amor. Por eso dice en el Salmo: gustad y ved cuán suave es el Señor. Por eso, algo que hemos visto en otra parte, no me acuerdo dónde, dice Santo Tomás, la vida contemplativa transforma el gozo, transforma la tristeza en alegría y la fatiga en descanso. El malestar en bienestar, en sentido espiritual. Y ese sentido espiritual redunda también en la sensibilidad. Por eso dice Santo Tomás, para vencer la tristeza, además de tomarse un buen vino, ir a conversar con los amigos, ¿sí? La contemplación de los misterios divinos, para vencer la tristeza, o la depresión, o el estrés. Porque el estrés, que es una cuestión humana, hay que tomar remedios, hay que hacer ejercicio, hay que dormir, hay que irse al campo, tomar mate, y hay que rezar. Porque la vida contemplativa, la oración, si está hecha bien, produce gozo. Es una actitud de entrega. Y la contemplación es una entrega a la verdad. Como dice Chesterton, es un matrimonio desposorio con la verdad, de entrega así de toda la persona a los misterios divinos, a Dios, a través de sus misterios. Y por eso, para el estrés lo mejor es la vida contemplativa. Para la depresión y todas esas cosas, antes de ir al psiquiatra, dedíquese a rezar la lección divina. Yo, como me está diciendo lo que yo estoy viviendo, yo trabajo en dos escuelas, soy maestra, trabajo en la zona sur, en Barrio Santa Rosa y Villa de Brel. Y yo a veces 2 veces a la semana tengo que ir a las Catalinas que hacen Oración al Santísimo, sí. Sí, y para desestresarse. llego ahí, aparte cuando estoy en una búsqueda de Dios, sí. Estoy haciendo de cosas, ¿no? Y bueno, Dios me dio esa providencia, creo yo, que ocasionalmente pasé por ahí, vi a ver la iglesia y cuando vi eso me quedé enamorada porque es una paz en ese lugar. Claro, es la vida contemplativa. Y muchas veces me ha pasado que cuando las hermanas hacen todo un rito, tocan el órgano, hacen su silencio, cuando vuelven del Santísimo, me hizo llorar una vez porque veía las hermanas que nos miraban a Jesús el Santísimo como diciendo: te vas. ¿Por qué te vas? No sé, lo percibí como que se va de ese lugar y bueno, me emocioné mucho. Se va, pero te quedás. Claro, un sentimiento y de entrega de ellos tan grande, tienen emoción realmente. El asunto es espiritual, Sí. porque esas emociones, como usted dice, al final se acaban. Sí. Pero la vida contemplativa no se acaba. Como decía, que uno esté durmiendo, no se suprime. El pecado suprime la vida contemplativa, no el dormir. O como decía Teresa, Dios también está entre las cacerolas. El trabajo manual no suprime la vida contemplativa. La pone disimulada, pero sigue existiendo tal cual. Salvo el pecado que arruina la vida contemplativa. Esa experiencia de la contemplación que produce gozo, mientras estamos en esta vida, no se puede dar plena ni continua, y en ese sentido
es tan alto el gozo que esperamos, que muero porque no muero, ¿viste? Claro. Tan alta vida espero que muero porque no Lo que muero. pasa es que la vida contemplativa, Implica un goce, pero a la vez es... una tristeza porque no es completo, Claro, ¿sí? Pero pescamos algo del cielo, claro. hay algo, entonces Nos da un gozo, y es como decía Teresa, pero a ¿no? la vez el deseo Bueno, es tan, porque- es tan grande que nos produce por la privación todavía de un dolor. Fíjese cómo el purgatorio es eso, es el saber que nos espera la visión beatífica y Dios está del otro lado de la puerta, digamos, pero todavía no. Es un gran sufrimiento el purgatorio, pero compensado por un gran amor. En cambio en el infierno hay un gran sufrimiento sin amor y por tanto en el infierno no hay esperanza de pasar al otro lado. El purgatorio sí. Pero le voy a leer San Juan de la Cruz, La noche oscura, el libro 2, capítulos 5 y 6, dice: esta noche oscura es una influencia de Dios en el alma que la purifica de sus ignorancias e imperfecciones habituales, naturales y espirituales, que los contemplativos que llaman los contemplativos contemplación infusa o mística. O sea, Dios entra, Dios mueve, dirige el alma por la purificación, la mística teología, en que de secretamente Dios enseña el alma y la instruye en la perfección del amor, sin que el alma sepa nada, ni haga nada, ni entienda qué pasa. Esta contemplación infusa, por cuanto es sabiduría de Dios amorosa, produce dos cosas, dos efectos. La dispone purificándola e iluminándola. La purificación es sufrimiento, dolor, y la iluminación es alegría, para la unión de amor con Dios. Por eso la misma sabiduría amorosa que purifica a los espíritus bienaventurados, iluminándolos, es la que aquí purifica el alma, haciéndola sufrir e iluminándola. Las dos cosas. Esta oscura contemplación también es para el alma penosa en los principios, está muy claro, porque como esta divina contemplación infusa tiene muchas excelencias en extremo buenas, demasiado buenas para nosotros, para la capacidad humana, y el alma las recibe. Ese es el problema, que nos excede, pero a la vez Dios nos lo da. Si no sabe poner los dedos en el enchufe Dios, y nos da aguantar la electricidad, pero hay que aguantarla. Y yo una vez lo hice y me dio una patada que me tiró 3 metros para atrás. Y así es la contemplación infusa, son 220 voltios. Y el alma que la recibe, por no estar purificada, tiene muchas miserias también, en extremo malas. De aquí es que, no pudiendo caber dos contrarios en un mismo sujeto, en el alma, hay necesidad, o necesariamente hay que penar y padecer el alma, porque el alma, que es el sujeto donde están nuestros pecados, nuestras debilidades y la mano de Dios, entonces se produce un gran conflicto en el espíritu, en el alma humana. Hay una gran dificultad. En que, siendo el alma el sujeto donde se están, en que contra sí se ejercitan estos dos contrarios, Dios y la debilidad humana, haciendo los unos contra los otros en una guerra espiritual dentro del alma, en mi propia vida, por razón de la purificación de las imperfecciones del alma, que produce la contemplación infusa, y la contemplación esta produce la purificación del alma, necesariamente, porque si no, no funciona. Como veíamos en el artículo 2, la necesidad de las virtudes morales para la vida contemplativa es en la purificación activa por el ejercicio virtuoso, y la purificación pasiva, que es la que Dios realiza por nuestras imperfecciones.
La luz y la sabiduría de la contemplación es muy clara y pura, y el alma en que ella embiste es oscura e impura. Embiste, sí, como una trompada. No como una trompada, es como... Si se derramara la luz, claro, un baldazo de agua. Un choque. Sí, pero un choque de agua, no una trompada, ¿no? No es así, ¿no? Embiste la gracia divina sobre el alma que es, o sea, el alma, la contemplación, que es clara y pura, se encuentra con un alma oscura e impura, y hay un embestimiento. Y por eso el alma pena mucho recibiendo esta luz divina, como ponerlos en el enchufe. Como cuando los ojos están de mal humor, impuros, por humor quiere decir por la catarata, por ejemplo, ¿no? Y enfermos, cuando estamos gripados nos duele la luz. Del embestimiento de la clara luz reciben pena y sufrimiento. La segunda manera en que el alma pena es a causa de su debilidad natural, moral y espiritual, porque como esta divina contemplación embiste en el alma con fuerza, como un baldazo de agua, como un tsunami, para él fortalecer, porque la fortaleza exige esfuerzo para fortalecer los músculos, ¿no? Para irla fortaleciendo y domando como un potro, de tal manera pena en su debilidad, que poco, casi más desfallece. La tercera manera de penar el alma es a causa de otros dos extremos, es decir, lo divino y lo humano, que aquí se juntan. Y son extremos y son cosas muy, no digo opuestas, muy diferentes, infinitamente diferentes. Lo divino y lo humano que aquí se juntan. Lo divino es la contemplación purgativa o purificativa, y lo humano es el alma que recibe esto, ¿no? Porque verdaderamente cuando esta contemplación purgativa o purificativa aprieta, sombra de muerte y gemidos de muerte y dolores de infierno siente el alma muy a lo mismo, que consiste en sentirse sin Dios, como Cristo en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sentirse sin Dios, pero sabemos que Dios está. Pero hay esa sensación, esa experiencia. En Cristo no, en nosotros, la experiencia de que somos indignos de Dios. Que estamos huecos. Que estamos huecos, o llenos de basura, peor todavía, ¿no? Esa experiencia. Sentirse sin Dios, castigada y arrojada, indigna de Dios, y que Dios está enojado con nosotros. Es una sensación, una experiencia espiritual por la gran diferencia entre lo divino y lo humano. Cuarta pena. Padre, sí. Esa experiencia, antes que pase el otro cuarto, esa no es la noche oscura, ¿no? Sí, estamos en la noche oscura, justamente. Todo eso constituye la noche oscura, y mucho más. Yo estoy leyendo un poquitito, ¿no? Pero es una noche oscura, es una experiencia espiritual de contradicción, porque yo sé que Dios me ama, pero me parece que no me ama. O peor, Dios no existe. Yo nunca lo vi a Dios. A mí me enseñaron el catecismo y el seminario. La Eucaristía, ¿qué es la Eucaristía? ¿Será Dios? Esa duda, ¿no? Dios mío. Gracias a Dios que yo no dudo de esas cosas, pero puede ser que en este crecimiento espiritual Dios haga que uno sienta como que Dios no existe. Cuarto, dice, la otra excelencia, porque esta pura contemplación que hace sufrir tanto es una excelencia, no es una desgracia. Es la majestad y grandeza de la contemplación, la cual hace sentir en el alma que hay en ella mucha pobreza y miseria, lo cual es verdad, además. Pero hay un dolor aumentativo,
Porque pone el ejemplo de la Santísima Virgen, San Juan de la Cruz, ¿no? Y la Santísima Virgen no tuvo ningún pecado, no solamente no tuvo pecado original, ningún pecado, y fue llena de gracia, y fue magnífica y santísima, ¿no es cierto? De tal manera, en tanta perfección espiritual en Nuestra Señora, que ella no podía sufrir ninguna tristeza, porque estaba por encima de todas las tristezas humanas. Sin embargo, dice el Evangelio, al pie de la cruz estaba la Madre dolorosa, porque su hijo estaba muriendo y sufriendo, ¿no? Pero ella sabía que su hijo es Dios y que al tercer día va a resucitar y que va a estar glorioso y que va a triunfar y todo. No podía sufrir. Y eso que la madre llorando no es un teatro que hacía la Virgen para disimular. No. ¿Qué es? Dice San Juan de la Cruz. Algunas veces, en el caso de Nuestra Señora, y en otros casos, no sé cuál, algunas veces y en algunas cuestiones, Dios dispensa de esta impasibilidad, de este no poder sufrir. Dispensa, dando a sentir cosas y padecer, para que más merezca y se enfervorice en el amor. Es el, como supongo, dolor aumentativo, para aumentar más el fervor y el amor por medio del dolor, porque la psicología humana es así. Y el mismo Cristo, Padre, que sufre. Claro. Entonces no es que sea impasible, al contrario. Claro, pero el es... ser humano es pasible, por más que no tenga pecado. Es pasible. Pero San Tomás, cuando explica eso, dice, Cristo no podía sufrir en la parte humana porque estaba la visión beatífica, pero dice, sufrió en lo que alguna vez hemos hablado, la razón inferior, mientras que la razón superior, la mente o el espíritu, estaba en la presencia de Dios constantemente. Hay como una especie de escisión o división, para más enfervorizar en el amor. Pero eso lo dice, es una dispensa que Dios da, que si no tendría que haber sido así, pero como Cristo y la Virgen, ¿no?, tenían que realizar esta misión de redimirnos por el sufrimiento y por la muerte. Entonces Dios hace que, a pesar de que la razón superior, la mente, estaba en la visión beatífica, por tanto no puede sufrir de ninguna manera, la parte de la razón que conecta, digamos así, conecta con la sensibilidad, entonces sí sufrió. Hay una especie así de permisión de Dios, más que dispensa, permisión de Dios, por motivo de la redención, ¿no?, para Cristo y para la Santísima Virgen, para que más, como dice acá, más merezca, más méritos y más fervor en el amor. Y eso sería, en esa unión sería la verdad también, ya tanto para María como para Cristo. En la unión de lo, digamos, negativo y lo positivo, que la razón superior no puede sufrir y la inferior sí. En la unión de estas dos cosas daría bueno, la verdad. Lo que pasa es que habría que pensar lo siguiente, ¿no? Como yo trato de explicar, y es difícil explicarlo, ¿no? Hay niveles de la existencia humana, ¿no? Porque a veces, más filosóficamente, decimos el cuerpo, el alma y el espíritu del ser humano, y parece que fueran tres pedazos. Entonces yo digo, y esto es cuestión mía, ¿no?, una genialidad mía, como siempre, digo, niveles de la existencia humana. A nivel corporal es humano porque tiene una alma humana, no es como el mono, aunque seamos parecidos, ¿no? El nivel corporal. El nivel psicológico, cultural, es este cuerpo con esta alma, porque para pensar, mientras estamos en este mundo, necesitamos las neuronas que trabajan, y si las neuronas no funcionan, es muy difícil pensar. Entonces, nivel corporal, nivel psicológico, cultural y nivel espiritual, en un solo ser.
Entonces la razón superior y la razón inferior, dice Santo Tomás, es una sola inteligencia, son dos funciones o dos actividades de la única inteligencia humana. Por eso no lo pensemos así como dos cosas separadas que se unen por no. Son dos acciones, dos funciones, dos realizaciones de la única inteligencia humana, ¿no? Pero ahí también se daría, sigue con esta, si es unión. Es difícil negar a Santo Tomás, empecemos por ahí, pero la contemplación de la verdad pasa a ser una intelección de la verdad. Por ejemplo, o sea, es muy difícil afirmar que la verdad se la contempla. Para mí es muy difícil, por eso, primero se pasa por la verdad o por una definición. Por ejemplo, dice la humildad, es decir, la Santa Teresa, no sé si es Calcuta o de Ávila, que la humildad es la verdad. Exactamente. Viene un filósofo y dice, no, una negación ontológica, la humildad es la causa de la verdad. Entonces, estamos en un ámbito de dialéctica y es muy difícil de decir cómo voy a contemplar la verdad. Es difícil. Infinito a lo infinito. Claro. O sea, se pasa por la definición. El asunto es justamente lo que está diciendo San Tomás. Es difícil. Es posible, pero es difícil. ¿Por qué? Por todas estas cosas que está diciendo, como esta verdad divina, porque al final es la contemplación de las verdades dentro del misterio divino, ¿no? A eso se refiere, excede la capacidad humana. Es difícil, sí. Por eso pero es es posible. una palabra que estuvimos analizando recién, que viene de la misa del miércoles, el Evangelio, que dice, yo les enviaré desde el Padre, hasta ahí, bien. Pero después dice, el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Sí. Entonces, eso es palabra, y también es verdad, pero uno lo tiene que inteligir, como cuando yo estuve deduciendo eso, es como que esa verdad es como una escritura que está por encima de lo que dice Jesús, yo desde el Padre les enviaré para. Pero dice, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, es una forma de negación. No es negación. Es una negación ontológica, es como esto de la verdad, es la humildad, y después viene alguien y dice, no, pero es la causa de la verdad. Santa Teresa no lo decía, no daba clase de filosofía, lo decía en un lenguaje más coloquial. La humildad es la verdad. Son modos distintos de hablar. Pero, volviendo al tema nuestro, es factible la contemplación de la verdad divina, es posible, pero es difícil. Es posible por la naturaleza humana. Lo propio de la naturaleza humana es la contemplación de la verdad. De todas las verdades, ¿no? Siempre les digo, principalmente las verdades divinas y de Dios, ¿no? Porque las verdades divinas, como también hemos hablado, son aspectos de Dios que van dando vueltas alrededor de Dios y van tratando de pescar algo, ¿no? Pero en definitiva es de Dios. ¿Por qué? Porque acá está hablando, hay una persona amada, en este caso la Santísima Trinidad, Cristo, el Padre, el Espíritu Santo, ¿no? La Santísima Virgen, hay una persona amada. Entonces, como le decía en la primera clase, ¿no? Algo real que es amable. Que la contemplación, la vida contemplativa no consiste en pensar ni en estudiar, sino en ver, conocer en esa mirada intuitiva el objeto amado. Desde el átomo, como Heisenberg, hasta el mismo Dios, el cielo, la visión beatífica, y todos los puntos intermedios. Respuesta a las objeciones. La vida contemplativa, aunque consiste esencialmente en el entendimiento, es verdad, tiene sus principios y su principio. ¿De dónde surge la contemplación? Del amor, ¿no? En el afecto, sin la voluntad. En cuanto que por el amor uno es incitado a la contemplación de Dios. Por eso digo, no se trata de estudiar y de pensar y de razonar, sino de amar, y que eso nos va a llevar al conocimiento de Dios. Y dado que el fin corresponde con el principio, recuerda que hay un movimiento circular, de ahí que el término y el fin de la vida contemplativa hay que buscarlo en el afecto,
en el amor, en la voluntad, en cuanto que se encuentra deleite en la visión del objeto amado. La alegría es eso, el átomo, ¿no? Heisenberg era un enamorado de los átomos, por decir de una manera. Cuando descubrió el átomo tuvo una gran alegría, pero sobre todo Dios, lógicamente. Y el deleite del objeto visto excita más ese amor. Entonces, conocer, amar, conocer, más amar, más conocer, más amar, más conocer, es una bola de nieve, digamos, ¿no? Por eso dice San Gregorio, comentando Ezequiel, que cuando se ha visto a quien se ama, se enciende más ese amor. Es lo que llama San Juan Casiano la oración de fuego. Es un amor sobrenatural, ¿no es cierto? Estamos hablando de lo sobrenatural, un amor que crece por la contemplación, digo, la pescación de las verdades divinas. Y esta es la perfección última de la vida contemplativa, que no solo ve, sino que también ama la verdad divina. Por eso la visión beatífica, de conocer esa visión inmediata de Dios, enciende o excita el amor y produce la alegría. Si la visión de Dios no produjera amor y alegría, eso sería el infierno. En el infierno los diablos conocen a Dios, no lo ven, ¿no? Saben que existe Dios, saben de Cristo, saben la Biblia, y eso lo llena de odio y de tristeza y desesperación. En cambio, en el cielo, ese mismo conocimiento, más purificado lógicamente, produce amor y alegría. Segundo, el esfuerzo o lucha procedente de la contrariedad de un objeto externo impide que se sienta deleite sobre él, porque nadie encuentra deleite en algo contra lo cual lucha. Por eso Jacob, que está luchando con el ángel, sufre. Pero en algo por lo que se lucha, cuando el hombre lo consigue en igualdad de condiciones, encuentra más deleite. Si después, cuando Jacob se da cuenta que había luchado contra Dios y había vencido, entonces encuentra una gran alegría. San Agustín dice en las Confesiones: cuanto mayor fue el peligro en la lucha, tanto mayor es el gozo en el triunfo. Como esa película Enrique V, que es una obra de Shakespeare. Enrique V, rey de Inglaterra, reclama derechos sobre el reinado de Francia, y tenía derecho en aquella época. Y entonces, invade Francia, hace la guerra, y la última batalla, la batalla de San Crispín, me parece que era, porque era el día de San Crispín, vencen milagrosamente los ingleses contra los franceses. Entonces, y tanta la alegría de Enrique V, del rey, porque dice, era un ejército, eran 5.000 ingleses y 20.000 franceses. Y cuando termina la batalla, dice, bueno, ¿cuántos muertos ha habido? Dice, de los franceses murieron 5.000. Y de los ingleses murieron 20. De la alegría, como dice San Agustín, ¿no? Cuando mayor fue el peligro, 20.000 contra 5.000, tanto mayor es el gozo de triunfar. Y entonces dice Enrique V, hay pena de muerte para el que niegue que esta victoria ha sido de Dios. Y hace cantar un salmo, el Te Deum, y un salmo, ¿no?, de gloria a Dios. Pero no se da esfuerzo y lucha en la contemplación por la oposición de la verdad, porque el hombre se ha opuesto a Dios. No es que hay oposición, sino que hay un defecto, una debilidad, una pequeñez de nuestro entendimiento, y por la corruptibilidad del cuerpo, que nos cansamos y vamos a dormir, que nos arrastra hacia las cosas inferiores, hacia la cama, para dormir. El cuerpo corruptible agrava, es decir, hace pesada el alma, y la morada terrestre abate la mente, pero me parece que no es la mente, que piensa en muchas cosas, no es la mente, sino sensum, dice, ¿no? No es la mente, es la razón inferior, sensum. En cambio, en latín es distinto, ¿no? El conocimiento, pero no espiritual. Piensa en muchas cosas,
las cosas que hay que hacer. Son muchas cosas que tenemos que hacer durante el día. Por eso cuando el hombre llega a la contemplación de la verdad, la ama con más ardor. Porque ve que es algo superior. Pero odia más la limitación causada por un defecto propio, por el peso, por la gravedad, digamos, ¿no?, del cuerpo corruptible. Como dice el apóstol, infeliz de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso dice San Gregorio, una vez que se conoce a Dios por el deseo y el entendimiento, la contemplación, todo deleite carnal, toda voluntad o placer carnal, se vuelve arena, arefachit, se vuelve árido, desazonado, pierde toda la sal, como el café sin cafeína y el azúcar sin azuquina. Entonces, nunca tomaron mate con chúcar, es horrible, es espeluznante. Todo placer corporal se vuelve árido, pierde todo sabor. Mate con azúcar. Está mal acostumbrada, ¿eh? Es verdad. Aridez, se ve, dice en latín, arefaci, se vuelve árido. Porque la arena, en realidad, es la tierra que de tanto no llover se mueren todos los organismos, los microorganismos, y se convierte en arena. La tierra húmeda, que es tan buena para las plantas, si pasan muchos años sin llover, se convierte en arena, se hace árida. Eso pasó en el famoso desierto del Sahara, que es una inmensidad infinita de arena. Tercero, la contemplación de Dios en esta vida es imperfecta en comparación con la contemplación en el cielo, evidentemente, no hace falta explicarlo. De igual manera, el deleite, el gozo, la alegría de la contemplación en esta vida es imperfecto respecto al deleite de la contemplación en el cielo. Porque dice el Salmo, en el cielo les darás a beber del torrente de tus delicias, de tus deleites. Pero la contemplación de lo divino que se da en esta vida, aunque imperfecta, es más deleitable que cualquier otra contemplación, más deleitable que contemplar el átomo. Por más, y de eso viene Aristóteles, mire, este gran místico pagano, dice, sucede acerca de aquellas veneradas y divinas sustancias existentes, se refiere al misterio divino en general, ¿no?, las verdades divinas. Tenemos, dice en latín, teorías, tenemos miradas, visiones, contemplaciones menos profundas, porque es más difícil la verdad divina, pero aunque solo ligeramente conozcamos los misterios de Dios, sin embargo, por la honra que nos produce conocer estos misterios divinos, tienen algo más deleitable que todo cuanto hay en nosotros. Es decir, cualquier conocimiento. Fíjense que fue un gran pensador Aristóteles, un gran contemplativo, escribió un montón de libros de todo, de los animales, de las plantas, de los meteoros, de no sé quién más, y de muchísimo. Pero el más débil conocimiento de las verdades divinas produce más gozo que el más pleno de los conocimientos de las verdades creadas. Y es verdad. Esto es también lo que dice San Gregorio. La vida contemplativa es una dulzura muy amable, que arrebata el alma por sobre sí misma, la eleva, le abre los cielos y muestra a los ojos de la mente las cosas espirituales. Por eso, la importancia del ayuno, por ejemplo, a la vida de oración. Porque el ayuno produce, por esta unidad que yo les digo, humana, en lo corporal, en lo psicológico, en lo espiritual, por esa unidad, el ayuno aligera o aliviana el espíritu y la mente, y la psicología. Uno cuando tiene que estudiar mucho es mejor comer poco, y para la vida contemplativa es lo mismo. Por eso la vida monástica, en la tradición monástica,
Los monjes comen una vez al día, al mediodía, nada más. Para la noche poder dedicarse a la oración, hasta que se duermen, ¿no? El otro día comen algo. Y la palabra dice, ¿no, Padre? Sí. Cuando los apóstoles le preguntan a Jesús, ¿por qué no pudimos nosotros Expulsar los demonios, ¿no? Y él le dice, esta clase de demonios solo se consigue Se con el expulsa por ayuno ayuno y oración. ayuno y oración. Cuarta objeción, o cuarta respuesta, en la página 18. Jacob cojeaba de un pie después de la contemplación. Esta lucha simbolizada por la lucha con el ángel, ¿no? Porque, como dice San Gregorio, es preciso que, debilitado el amor del mundo, crezca el amor de Dios. Por tanto, si el amor, poner el gozo en las cosas creadas, en las criaturas, debilita el amor a Dios. Amar al prójimo aumenta el amor a Dios, porque el amor al prójimo es un elemento, un aspecto del amor a Dios. Lo que dice San Juan de la Cruz es poner el gozo en las criaturas. Debilita y viceversa. Debilitado el amor del mundo, aumenta el amor de Dios. Por tanto, después de haber conocido la suavidad divina, nos queda sano un pie y cojo el otro. Porque quien cojea de un pie solo se apoya en el que le queda sano. Como cuando le cortan una pierna, anda saltando en la otra que tiene, lógicamente. Y eso es lo que significa. Nos apoyamos más en el amor a Dios. Cuando hemos desapegado el amor a las criaturas. Es decir, crece y se perfecciona el amor a Dios. Bueno, nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos, si Dios quiere, en la semana que viene, el sábado que viene. Padre, Sí. ¿sabe algo de Ana María? A veces viene, a veces la viene a misa acá. Sí, está viva, no se preocupe. Sí, yo la hablé por teléfono y mandan saludos para todos. A veces viene por acá. Sí, nada más.